Vamos allá con ustedes y con nuestro analista en este consultorio de bolsa, este espacio para responder a sus dudas sobre mercados, acciones, gráficos, conceptos también. Hoy me acompaña Manuel Pinto, que es jefe del departamento de análisis de XTB. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días y como siempre gracias por la invitación, Susana. Bueno, encantados. Oye, primero, IBEX 35, ¿ves límite, ves freno, ves algo de respeto por algún lado? Bueno, parece a nivel internacional el nuevo Nasdaq, ¿no? De los últimos años, sin parar, subidas exponenciales, vertiginosas, liderado de nuevo por los bancos, también por otros sectores, constructoras, que hemos visto grandes avances en las últimas sesiones, empresas ligadas a materias primas, incluso utilities. Bueno, nosotros vemos cierto techo, Susana, lo decíamos ya a finales del año pasado, creíamos que las subidas que hemos visto en los bancos, que rozaron el 100% de media, durante el 2025, pues podría presagiar que un 2026 exigente para el IBEX 35. De momento, pues estamos viendo esas subidas y los resultados trimestrales de las entidades financieras, que al final es más del 35% del cómputo global del índice, pues nos han dejado algunas sombras, ¿no? Algunas sombras respecto al potencial, respecto a su techo, respecto a los ratios a los que cotizan, también respecto a sus beneficios, respecto a los recursos fuera de balance, y en general creemos y consideramos que hemos podido llegar, como digo, a un nivel demasiado exigente para ellos. Sin embargo, pues vemos otros sectores que pueden beneficiarse del entorno actual, lo hablábamos con las constructoras, con utilities, empresas ligadas a turismo, así que, bueno, pues en ese sentido, ver un poco en esa balanza para nosotros 2026 quién puede ser el más beneficiado de ese entorno, aunque creemos que hay mejores oportunidades también en el exterior. ¿Dónde? Bueno, estamos viendo subidas, decíamos desde el principio de año y en nuestro Outlook en XTB que lanzamos el año pasado, que creíamos que este año iba a ser, Susana, el año de la gran rotación de las grandes Big Tech a empresas y sectores pues más, por ejemplo, como el Russell 2000, el SP500 Equal Weight, en el que cada empresa tiene el mismo peso, la misma ponderación, o el Dow Jones, ¿no? Nvidia, por ejemplo, es un 7 y pico por ciento en el SP500, en el Dow Jones, que va por precio de las acciones, pues tiene un 2 y pico por ciento de ponderación, y es un poco lo que estamos viendo, el recorrido que estamos viendo, sobre todo en este arranque de año. Los estímulos fiscales, los estímulos monetarios, el crecimiento económico del país, la productividad generada por la inteligencia artificial, pues son algunos de los argumentos que nos llevan a ser positivos en las empresas más dependientes de la economía estadounidense, como son, por ejemplo, pues esas compañías, ¿no? Es verdad que de momento, en este trimestre, estamos viendo que el crecimiento de las empresas, el crecimiento de los beneficios de las empresas con más del 50% de sus ingresos fuera de Estados Unidos crece al 17%, el SP500 crece al 13% y las empresas que ganan menos del 50% fuera solamente el 10%, ¿no? Pero creemos que es una tónica que va a ir variando en los próximos meses y que sobre todo va a ir ejerciendo cada vez mayor beneficio a esas empresas que ganan más en Estados Unidos debido al crecimiento económico. Hablamos de China, hablamos de India, sí, de China. Países emergentes. China estamos viéndolo subir a sus máximos históricos. Yo creo que hay un cambio hegemónico, Susana, a nivel global, que es que estamos asistiendo en los últimos meses y en el que China ha ido acaparando cada vez más oro y que está fortaleciendo el yuan. Son medidas que implican un cambio hegemónico, como decía, en el que lo único que le falta a China es la credibilidad de su divisa, y para ello quiere el respaldo del oro, para ello quiere fortalecer su divisa, y son hechos que estamos viendo en los últimos días, por ejemplo, con esas amenazas de la venta de los bonos, o al menos la no renovación de los bonos estadounidenses, ¿no? Además, a principio de marzo tenemos esos 2 días de congreso en China en el que se establecen los objetivos del año de crecimiento económico y sobre todo las medidas que hay que tomar para que se llegue a esos objetivos. Hablamos también de India, con cambio demográfico, con megatendencias, con la producción ahora y con los acuerdos comerciales, un país que sube el 7% del PIB. Bueno, pues en emergentes creemos que hay grandes oportunidades, incluso en Latinoamérica, con más flujos de capital, con el boom de las materias primas, con la debilidad del dólar. Luego en tecnología europea también vemos oportunidades atractivas, y el oro sigue siendo para nosotros una obligación, como he ido diciendo en los últimos meses, que los inversores, incluso los conservadores, incorporen en sus carteras una ponderación de ello en oro. Aunque llegamos tarde, ¿no llegamos muy tarde al oro? Susana, es que al final cuando estaba en 4.000 llegábamos tarde, cuando estaba en 4.400 llegábamos tarde, cuando ya estaba en 5.000 ahora llegamos tarde. Esa es una gran pregunta, ¿no? Al final
creemos que yo al menos, y lo que estamos viendo nosotros, es que la deuda sigue expandiéndose. Este fin de semana hemos visto la victoria aplastante de la actual primera ministra en Japón, que va a seguir ofreciendo medidas de estímulo, va a aumentar el gasto público, recorte de impuestos, poca ortodoxia fiscal. Lo vamos a ir viendo a nivel global en todo el mundo, en el que se va a ir incrementando la deuda, en el que se va a ir incrementando desde nuestro punto de vista la liquidez. Creo que el mercado ha castigado en cierta manera o ha descontado toda esta nominación de Kevin Warsh al frente de la Fed, en el que en principio va a recortar tipos. El mercado, por cierto, descuenta 2 recortes de tipos de cara a lo que queda de año, cuando en principio Kevin Warsh está nominado para recortar los tipos, ¿no? Vemos más recortes de tipos de lo que el mercado espera, pero además la reducción del balance. O sea, esto no es algo aleatorio. En 2019 ya ocurrió algo similar. La reducción de balance pasó de 4 y pico billones a 3,50, que por cierto recuerdo que ese año 2019 fue extraordinario para los activos financieros a pesar de reducir balance, y eso generó que la tasa repo no hubiese para las empresas financieras, para los dealers, para los market makers, para empresas que necesitan financiación a corto plazo, se disparase porque no había liquidez, y los bancos, debido a la regulación, no pudieron acudir, tuvo que acudir la Fed. Eso lo veía Jerome Powell y el resto de miembros que podía ocurrir de nuevo. Para ello aumentaron balance en el mes de diciembre, y a mí se me hace muy difícil digerir que ahora quieran reducirlo cuando la situación es lo contrario, de falta de liquidez. Es verdad que puede haber otros actores, como son los bancos, que puedan acudir al rescate, pero si no hay nadie más, se me hace muy difícil que reduzcan liquidez. Y si hay alguien más, va a seguir habiendo liquidez. Yo creo que sigue habiendo deuda, que sigue habiendo irresponsabilidad fiscal, que sigue habiendo incertidumbre geopolítica, que los bancos centrales no se fían de Trump y quieren seguir diversificando sus reservas, que China sigue acaparando oro. Bueno, pues en general se siguen cumpliendo argumentos en los que consideramos que el oro debería, o creemos nosotros, que pueda seguir subiendo. Vale. Voy con José. Buenos días. Sí, buenos días y gracias Dígame. por el programa. A usted. Mire, quería que me analizase 2 empresas. Una es Big Bear y otra es Ondas Holding. Las tengo compradas, Big Bear a 5,50 y Ondas Holding la tengo comprada a 11,93. Que me dijese si mantenerlas o salir con donde a él le parezca que hay que poner una salida. Muy interesante, gracias. Gracias por Muy el amable. programa. A usted, gracias. A ver. Bueno, hablando ya más a nivel técnico del mercado, pues aquí lo que podemos ver en primer lugar, según la consulta de nuestro oyente, Big Bear, después de un periodo más lateral entre los 5, después de rebasar a la baja los $5,33 por acción, pues hemos visto como este tipo de compañías o este tipo de figuras, cuando hay una ruptura al alza o a la baja después de un periodo lateral, que en este caso pues han sido más de 3 meses, pues la ruptura es consistente, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo hemos visto encarar después de la ruptura a la baja de los $5,33, pues diferentes velas bajistas que le han llevado a cotizar a los 3,88. Después estamos viendo que está intentando llegar de nuevo a recuperar esa tendencia, a esos niveles. Bueno, podemos lanzar en Fibonacci para ver niveles de retroceso. Bueno, pues ha quedado más todavía a mitad de camino. Vamos a esperar a ver si recupera, para aquellos que no la tengan en cartera, pues a ver si recupera los $5 por acción, que eso significarían buenas noticias, todavía por debajo de las medias móviles, eso sí. Bueno, para aquellos que quieran comprarla, pues me esperaría que superase incluso ese nivel, ¿no? De 5,50 aproximadamente, ya recuperando retroceso de 50 y por encima de medias, con una DX que además, bueno, pues tampoco es muy fiable en este sentido para Big Bear. Y para nuestro oyente que tiene las acciones en cartera, pues yo creo que poner un stop pues más bajo del precio actual, y ya cuando decimos a medio plazo, pues nos marcaríamos en 3,50 aproximadamente, $3,50 por acción, el stop de medio plazo. Si lo queremos tener un poquito más, pues los niveles actuales que hemos llegado de $4,25 sería algo más ajustado, pero bueno, algo más fiable, $3,50 por acción de niveles de stop. Para aquellos que quieran comprar, pues esperaríamos a ver si superamos los 5,50, que sería por encima de medias móviles, recuperación de esa tendencia lateral y también de retrocesos de Fibonacci, ¿no? Hablamos de Ondas Holding. Sí. En Ondas Holding podemos estar viendo pues esa figura que a veces se representa a través de esa especie de bandera, ¿no? Que nos da una continuidad de una tendencia alcista posterior. Aquí vemos, por ejemplo, reflejado que hemos visto que ha habido una tendencia de mínimos y máximos decrecientes en esta bandera, y que después, al superar al alza, pues hemos conseguido retomar esa senda alcista, ¿no?
Aquí lo podemos estar viendo más o menos igual, en esta tendencia que estamos viendo en los últimos meses, y que veremos a ver si ahora rebotando desde esta parte baja pues conseguimos de nuevo tener una figura similar. Aquí, sin embargo, sí estamos por encima de las medias móviles, en una de X que en torno a 20 pues nos da una continuidad de tendencia de largo plazo que es alcista, y por tanto para aquellos inversores que la puedan pensar en adquirir en cartera, pues igual confirmar esta ruptura de esta bandera. Para nuestro oyente que nos dice que la tiene en cartera, pues nos marcaríamos niveles que podamos considerar de soporte, y que sería ya que rebotase hacia la parte baja de esta bandera, que ya incluso podríamos empezar a pensar en un canal bajista, y por tanto los $7,50 por acción me parece un nivel objetivo de esto. Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, pregunta Rocamora, dice, ¿cómo ve el analista Big Bear? Estoy dentro a $6 y sigue coteando a la baja. ¿Asumo pérdidas? Bueno, nos acaban de preguntar antes también Big Bear, el anterior oyente, sí. Y decíamos que, bueno, pues mantener, ¿no?, con precio de stop cercano a los 3,50 en el medio plazo, y que esperemos a ver si recupera esa tendencia lateral que hemos visto, ese espacio que hemos visto perder en las últimas semanas, y sobre todo por encima de las medias móviles, ¿no? Ahora mismo, pues si tuviésemos, como decía, que decirle a la gente de es una buena empresa para comprar o no, según el técnico, pues no sería tan buena empresa, y esperaríamos a ver si supera los 5,50. Pero como nuestros oyentes nos dicen que la tienen en cartera, pues bueno, pues ver un poco ese nivel de stop loss más de medio plazo en 3,50, más de corto plazo en 4,25. Vale. Mira, Alberto Sevilla también a través del canal de YouTube. Buenos días. ¿Airbus y Hermes para entrar? Vamos primero, si te parece, con Airbus. Muy bien. Vale, niveles de soporte que estamos encontrando en estos momentos, en los que podríamos ver incluso pues una especie de doble suelo, que para ello nos quedaría todavía mucho recorrido, ¿no?, por tener, pero este doble suelo sería una figura magnífica, porque nos daría, en caso de romper al alza los 220, pues unas proyecciones al alza de hasta los 240 euros por acción. Niveles clave en los que está cotizando en estos momentos, como vais a poder ver dibujado, también es la media móvil de largo plazo. Estamos en la parte inferior de las bandas de Bollinger. Bueno, pues realmente no sé si nos preguntaba Susana para poder entrar, o que la tiene en cartera. Para poder entrar, pues sí que es verdad que desde aquí podríamos ver esa proyección. Como decía, el doble de suelo nos da, si sobre todo rompe los 220, que es un espacio pues bastante elevado, ¿no?, y amplio. Pero bueno, pues en caso de romper estos niveles de los $185, pues sí que podemos encontrar después otros niveles de soporte que hemos visto en anteriores ocasiones, ya mucho más bajos, en torno a los 160, ¿no? Así que, por tanto, si la tiene en cartera, cuidado que no pierda estos niveles. Para aquellos que quieran comprarlo, pues desde aquí podemos empezar a ver recuperaciones, y sobre todo pues esta proyección hasta los niveles de los 220, que nos daría esa ruptura al alza pues todavía mucho más, ¿no? Nos decía Airbus, y nos decía también... ¿Qué otra empresa era? A ver, espera, que lo hemos leído a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Era Kerin, las dos para entrar. Kerin. No, Hermes. Vale, Eso, Hermes, bueno. Para entrar, por la caída. Vale. Sí. Bueno, creo que tiene presentación de resultados esta semana, Hermes, y al final lo que estamos viendo es que se está comportando pues ampliamente mejor que el resto de empresas del sector, ¿no? Mientras que en Louis Vuitton, por ejemplo, vimos una caída muy fuerte. Bueno, en Burberry, sin embargo, pues hemos visto unos resultados magníficos, y el sector del lujo, que al final pues estamos viendo mucha volatilidad, muchos movimientos, un poco de todo, sobre todo pues en los sectores más ligados a fragancias, los que hay más caídas del mercado. Bueno, vamos a ver qué nos depara, por ejemplo, en el caso de Louis Vuitton, pues también bebidas, que tuvo una partida muy baja, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en este caso Hermes cómo se comporta. Es verdad que en China, pues en algunas de estas empresas ha mejorado el optimismo, ha mejorado las ventas. En Europa pues han quedado un poquito más rezagadas, y en Estados Unidos es donde surgen ciertas dudas. En este caso en Hermes, pues si los resultados medianamente nos acompañan, no estamos mal, porque en este rango lateral desde el pasado mes de julio,
pues hemos intentado la compañía romper a la baja en diferentes ocasiones y estos niveles de los 2.000 euros por acción han servido como un soporte muy importante y ese soporte ha permitido que después la compañía recuperase en anteriores ocasiones hasta los 2.200 aproximadamente, ¿no? Así que, por tanto, todo lo que veamos mañana en la presentación, creo que es de resultados mañana, y que sea positivo, genial. Lo que sea negativo, mientras que no rompamos a la baja estos niveles, pues seguimos manteniendo este rango, ¿no? Y sobre todo, pues ahora mismo superando la media móvil de 50, superando media móvil de 50, una posible publicación de resultados positiva, pues igual nos permite recuperar también la de más largo plazo, la parte superior de bandas de Bollinger, los niveles de resistencia anteriores y toda esta proyección que podríamos ver en un rectángulo, pues imaginémonos si la consigue romper al alza. Sería desde luego pues un impulso hasta los 2.500 euros por acción muy relevante y que sería totalmente romper esa tendencia bajista que estamos viendo desde principios de 2025, caer esas empresas más afectadas por los aranceles, por tipos de interés más altos durante cierto tiempo desde el 2022, etcétera, etcétera. Voy ahora con notita de audio, adelante. Buenos días. Quisiera que el analista me dijera qué momento ve más oportuno para entrar en Nestlé, cuyo ticker es NESN y que cotiza en el mercado suizo. Gracias. Muy bien. Vamos con Nestlé. Mira, en el canal de YouTube también había algún oyente que preguntaba por Nestlé. Así que ahí matamos dos pájaros de un tiro. Muy bien. A ver. Bueno, pues realmente sentimiento mucho mejor en Nestlé en estas últimas semanas, sobre todo después de haber hecho suelo en los 71 francos. Al final, pues venimos de una tendencia bajista importantísima de largo plazo. Fijémonos que desde el año 2021, que alcanzó los 127 francos por acción, pues hemos visto una continuidad de mínimos y máximos decrecientes. En estos niveles de 2025 parecía que rompíamos esta tendencia bajista y recuperábamos sensaciones, pero bueno, pues diferentes dudas sobre la compañía, movimientos corporativos, destitución del consejero delegado, ahora la entrada de otros, Pablo Isla, ¿no? Como consejero creo que es delegado, pues bueno, pues vamos a ver qué efecto pueda tener. Desde luego lo que estamos viendo es una recuperación, como decíamos, desde los 71 a los 78, pues es una revalorización de prácticamente el 10%, un sector que ante esa inestabilidad general y con su carácter defensivo, pues lo está haciendo generalmente mejor en estas fechas. Y lo que podríamos aquí identificar es, por un lado, que después de esta canal bajista, pues lo estamos rompiendo al alza. Veremos a ver si esta línea que anteriormente se ha convertido en resistencia, como vamos a ver en pantalla, se convierte después en soporte si hay un pullback, pero acabamos de romper las medias móviles al alza, estamos rompiendo también y viendo la parte superior de bandas de Bollinger. ADX además, a pesar de que se encaraba en ese canal bajista, pues es un nivel de 22 aproximadamente, lo cual nos da pues una confirmación de que puede haber una tendencia positiva en este sentido. Bueno, pues en general hay sentimiento alcista en este sentido, lo estamos rompiendo los máximos decrecientes anteriores y podríamos incluso dibujar una figura de taza y asa, ¿no? De asa y taza, ¿no? En la que vemos pues esa parte baja de la taza, en la que vemos el asa. Si hacemos algo más lateral que estamos viendo en estas últimas sesiones, estas velas, y después pues sería una proyección en lo que sería toda esta parte alcista, ¿no? Que nos estaría dando hasta la superación de los máximos decrecientes anteriores y prácticamente hacia el pico alcanzado a finales de 2025 de los 85 francos. Buenas perspectivas de Nestlé, creo que de todas las que hemos mirado, salvo en el caso de Hermès, sobre todo con esos más dependientes de los resultados, es la que mejor aspecto técnico tiene. Vale, pregunta también uno de los oyentes por Mapfre a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice que está en pérdidas del 7%, de un 7%, y dice que me aconseja mantener o vender. Es Luca. Bueno, supongo que esas pérdidas son prácticamente recientes, ¿no? Son de hace pocos días, de esa rebaja de calificación de algunas casas de análisis en las que valoraban la compañía con ciertas dudas de cara al 2026, sobre todo en la parte de Brasil, es la que más dudas está generando actualmente Mapfre y que llevó a esta vela bajista que fue de ese 7% y que entiendo que ha podido adquirirla pues más o menos en esos niveles, ¿no?
La verdad es que hemos visto como en el anterior caso, la media móvil de 50 sesiones se ha comportado como un nivel clave de soporte. Podemos ver e identificar que cada vez que hemos tocado esa línea amarilla, pues ha significado un nivel en el que la compañía ha rebotado, y sin embargo aquí con esta última vela que decíamos del 7%, pues no la ha conseguido cumplir. Desde entonces, pues estamos... Sí que es verdad que a favor de la compañía, a favor de la aseguradora española, pues desde que hemos roto a la baja esos niveles y ese 7%, pues no ha habido una hecatombe, no ha habido mayores caídas y se ha mantenido en ese nivel de los 3,75 euros, 3,80 euros, y por tanto pues nos hace ser algo más positivos, ¿no?, en el valor, todavía por encima de medias móviles de más largo plazo, en un RSI además que se encuentra pues cercano a niveles de sobreventa. Bueno, realmente pues no estamos, los niveles de soporte se mantienen, así que por tanto, si la tiene en cartera, yo le diría a nuestro oyente que no es ahora mismo momento para vender. Vamos a ver los resultados, que creo que son el jueves o mañana también, y por tanto pues van a ejercer gran presión al alza o a la baja. Fuera de los resultados, pues le diría que estos niveles de soporte son clave, 3,75, que hay que vigilar, que si los resultados son malos, pues evidentemente lo vamos a romper a la baja y nos podemos ir a niveles de soporte ya mucho más abajo. Vamos a ver en Fibonacci dónde podemos encontrarlos, porque además estamos identificando, pues podríamos irnos hasta los 3,5 aproximadamente, que han sido resistencias y soportes anteriores, y si son positivos, pues vamos a poder intentar recuperar los máximos alcanzados en torno a los 4,2, ¿no? Muy dependientes de los resultados, pero esos niveles creo que son los que hay que vigilar. Y en este sentido, en términos positivos, pues valorar que a pesar de esa corrección del 7%, se ha mantenido incluso ligeramente al alza. Muy bien. Nos llama Marco, buenos días. Gracias por llamarme. Miren, los empleados Intereconomía son grandes profesionales, Gracias. Lo digo siempre. Y el señor Pinto, un hombre inteligente que habla con mucha claridad. Vamos al ataque. A ver, mire, señor Pinto, le voy a preguntar sobre Bitcoin con el mosqueo que llevo por tantas opiniones. A ver, cuando en el historial del Bitcoin las subidas y bajadas fuertes son un hecho, ¿de acuerdo? Entra Trump y su hijo Eric Trump y suelta que el Bitcoin a 95.000 está muy bien comprado. Y ahora estamos donde estamos. Y además hay periódicos muy importantes de economía que ya dicen de la destrucción del Bitcoin, la desaparición. Se habla de la preocupación hasta de Mark Saylor que va a hacer con su empresa Strategy. Le pregunto, usted a veces ha apoyado el Bitcoin, más antes de XTB que ahora, pero también. ¿Dónde estamos? ¿Qué argumento tiene usted para seguir apoyando el Bitcoin? Gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué dices? Bueno, es desde luego una de las grandes dudas que cierne sobre el mercado, ¿no? Y que yo entiendo que debido a la alta volatilidad que estamos viendo y las caídas que hemos visto en el Bitcoin, pues desde luego que queramos tener cada vez más opiniones, pero también nos pasa un poco cuando nos dice el oyente, ¿no?, que ve muchas opiniones, muchas divergen y al final cada uno se sustenta en diferentes circunstancias. Yo soy, Susana, y lo hemos dicho en los últimos años, ¿no?, fiel defensor del Bitcoin, y sigo siendo fiel defensor del Bitcoin. Yo creo que hay argumentos ahora mismo, pues es verdad que hemos visto caídas, que todo empezó en el mes de octubre, todo empezó con las fuertes operaciones de liquidación y el apalancamiento, las amenazas de Trump sobre China, los avisos de MSCI sobre la exclusión de aquellas empresas con tesorería de más del 50% de Bitcoin. Bueno, pues hemos tenido diferentes argumentos que han sido negativos, ¿no?, en el precio del Bitcoin. Yo, como digo, sigo siendo positivo, sigo en primer lugar por las características del propio Bitcoin, ¿no?, las características de ingobernabilidad, las características de que no pueda ningún banco central ni ningún gobierno tomar la decisión de invertir más o de ampliar la oferta de Bitcoin, ¿no? Hay que recordar que son 21 millones de Bitcoin de circulación, lo máximo que puede haber, y que ahora mismo pues se estima que esté hasta el 90% ya minado, ¿no? Y que con el halving y con diferentes circunstancias los mineros cada vez van teniendo menos recompensas, menos atractivo por minar, y eso va a hacer que cada vez pues haya menos tiempo hasta que llegamos a esos 21 millones. Entonces, hablamos de un activo con oferta limitada, un activo en el que además pues movimientos de liquidez que decía previamente que el mercado ha descontado, por ejemplo con la nominación de Kevin Warsh, en la que se va a reducir balance y que por tanto se va a drenar de liquidez, yo no lo veo así. Yo creo que se ha descontado muy prematuramente ese escenario, y en el que hablamos de ingobernabilidad, hablamos de que no puede haber nadie que pueda, por tanto, emitir más Bitcoin, hablamos de tecnología clave de cara al futuro. Yo creo que también
ha sido una desventaja lo de la ley Clarity, ¿no? Estamos viendo ciertas dudas entre la banca tradicional y las empresas stablecoins y en general de las criptomonedas por la ley Clarity, ¿no? En la que se critica que las empresas stablecoin puedan ofrecer un rendimiento del 3-4% y tal, al respaldo de los bonos del tesoro, y que eso pues perjudica que los grandes depósitos, que se calculan en más de 6 billones de dólares en Estados Unidos, puedan salir de las carteras de los bancos tradicionales, y que la falta de acuerdo pues está llevando a ciertas dudas, ¿no? En cuanto a MicroStrategy, yo no creo que MicroStrategy vaya a vender. De hecho, me suena que he visto en esta misma noche que MicroStrategy compró la semana pasada nuevos Bitcoin, ¿no? Es verdad que el precio medio al cual tiene MicroStrategy los Bitcoin es superior al precio actual de lo que cotiza el Bitcoin, pero sigue teniendo aparte caja y efectivo disponible para todos esos vencimientos de deuda. No me preocupa MicroStrategy, creo que va a seguir adquiriendo Bitcoin, y creo que la tendencia de la operación de evaluación, en la que no hemos visto al Bitcoin ni mucho menos comportarse como un activo refugio, o de esa devaluación que sí que hemos visto, por ejemplo, en el oro y la plata, yo creo que la ha perjudicado también, ¿no? Que ha habido mucho FOMO, el miedo de perderse algo en oro, plata, y ese apalancamiento que antes estaba en las criptomonedas, que se ha pasado a los metales, pero que ahora estamos viendo también que hay ciertas dudas con los metales y que los inversores van a buscar otra vez activos alternativos en los que poder fijarse, ¿no? Yo creo que otra vez va a poder ganar protagonismo. Así que hablamos de posibilidad de que vuelvan operaciones de apalancamiento, hablamos de las características propias del Bitcoin, hablamos de la posibilidad de esos acuerdos de la ley Clarity. Bueno, hablamos de la operación de evaluación, en la que yo creo y considero que va a continuar, ¿no? Hacíamos ahora alusión al principio pues a esas amenazas de China sobre Estados Unidos y la venta de bonos, que es un campo de batalla brutal en el que creo que los países van a querer ir aumentando sus reservas de otros activos, oro, como decíamos previamente, pero también Bitcoin. Y bueno, pues en general nos permiten ser más positivos sobre una criptomoneda en la que hay dudas, pero en la que nosotros seguimos siendo positivos, como digo, y en la que desgraciadamente pues tenemos que tener más paciencia debido a lo que estamos viendo en los mercados, pero como opinión creo que hay que seguir siendo positivos. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Manuel Pinto, un placer, no nos ha dado tiempo más, ha sido bárbaro. Gracias, cuídate mucho y nada, va rodado contigo el consultorio. Oye, cuídate, gracias por ayudar a los oyentes y por mostrarnos los gráficos. Hasta la próxima, un abrazo. Gracias, Susana, gracias a todos, un placer. Bueno, boletín informativo.